4 de abril. Esta es nuestra reunión editorial de los sábados. Nos acompañan los jugueros. Yo soy Timi Cochea y vamos a empezar esta reunión. Vamos a empezar con Natalia Sobrevilla, que tenía bastantes ganas de hablar sobre lo que ha escrito para este domingo y para el próximo, que también seguramente ya tiene el tema listo. Gracias, Timmy. Gracias a todos. Necesito un poco de terapia de grupo. Yo usualmente llego a la reunión ya con mi artículo escrito. Esta vez estoy todavía sufriéndola. Y sufriéndola no porque me falte temas, sino porque me sobran temas, me sobran ganas de hablar de cosas. Incluso ayer di una larga entrevista a una periodista catalana que vive en México. Y estaba ella tratando de entender la situación, qué es lo que pasa. Una vez más, como a la periodista chilena, me demoré media hora en tratar de explicarle el trauma que existe con la izquierda, porque la izquierda es imposible de imaginar para muchos peruanos. Y también en mis redes sociales, más que en las redes sociales, en mis grupos de WhatsApp familiares y de amigos, es impresionante la paranoia que veo con todo lo que puede significar cualquier cosa que se asemeje a la izquierda. Que Rafael López Aliaga haga una alusión a que Castillo es Pol Pot me parece bastante ligero. Es decir, tengo tías gritando que no quieren tener a Sendero Luminoso en el gobierno. Y obviamente nadie quiere tener a Sendero Luminoso en el gobierno. Lo que es interesante para mí es ver cómo este temor tan profundo a cualquier situación que pueda acercarse al socialismo o a un sistema de redistribución levanta tantas alarmas y un miedo tan profundo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo lo cual considero que ya no es momento o necesario hablar es, yo no creo que ninguna de las personas que hayan decidido votar por Keiko Fujimori tan rápidamente, porque han sido muchas muy rápidamente, lo hagan sin saber todo lo que significa Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que un poco está de más que yo diga que los Fujimori han hecho esto, eso o aquello, pero no deja de ser sorprendente para mí que lleven a alguien como Alejandro Aguinaga al Congreso y digan nosotros no tenemos nada que ver con las esterilizaciones forzadas. El proceso está en marcha en este momento. Las presentaciones de los fiscales han sido esta semana. Es decir, me parece que las personas que optan por Keiko Fujimori eso lo saben. Es un poco como lo saben y dicen, bueno, no me importa. Me temo mucho más a lo otro. Entonces, por ahí va. Como ven, no es que me falte tela que cortar. Es un poco cómo cortarla y tampoco me parece necesario ni apropiado tomar una posición de superioridad moral, de esto es mejor que lo otro, yo estoy en la razón y ustedes están mal. Me parece que eso no aporta nada, no contribuye. Tampoco creo que ninguna de estas personas vaya a cambiar su opinión en base a lo que pueda pensar o decir yo. Tampoco creo que va por ahí. Entonces, son todas estas reflexiones las que me hacen difícil ponerlo por escrito en este momento, pero ahí voy. Pero, No sé, quizás, Nata, ¿qué les gustaría oír? Nata, a ver, te ayudamos un poco con la forma. Quizá puedas recurrir al artilugio del manual de instrucciones, esto que nos saca a nosotros de apuros, ¿no? Es como, ¿qué le responderías punto por punto como alguien que conoce y que está calmada acerca de cada uno de los temores que se dicen? O sea, es como, nos vamos a convertir en Pol Pot. Bueno, hay que recordar que Pol Pot fue esto, fue esto, fue esto. Dudo mucho de que pueda ocurrir. Va. Número dos, ¿tú crees que, no? O sea, como responderle tranquilamente a cada una de las cosas que has ido escuchando en tus chats, por todos lados, ¿no? Una mirada calmada, así de volver a la profesora que explica
Ahí lo que temo, Gustavo, es que se sienta un poco como la superioridad moral, ¿no? Como yo No, soy no, la que no. sabe y ustedes no saben, entonces Mm, el temor que tienen, yo, o sea, no quiero dar esa sensación, o sea, de ustedes no tienen idea, No, pues. no, pero eso, a ver, yo eso lo soluciono diciendo, bueno, es natural, es esperable que en estos tiempos la razón se deje de lado. No sé, debe haber una manera, pero este es un aporte como para aclarar ciertos temas desde el punto de vista académico. Y listo, Exacto, no o puedo... sea, yo creo que si lo planteas desde el punto de vista académico, sí tienes, no una superioridad moral, pero sí Pero tienes sí una autoridad, postura, digamos, de conocimiento como para poder entregar claro. Autoridad sí, no postura, claro, exacto. efectivamente. Entonces, Claro, si lo o haces todo lo con todo el contrario, cariño, ¿no? O sea, a pesar de saber cómo funciona la historia, tampoco que sepas qué va a pasar, ¿no? O sea, Claro. claro. o sea, ni que estás más tranquila, ni que, o sea, simplemente, o sea, ves un panorama más completo, pero hay tantos factores que también escapa de lo que conoces, ¿no? Ah, lo que dice Ale es bien bacán. O sea, no sé qué vaya a pasar, pero sí sé qué ha pasado. Y esto es lo que ha pasado. Ujú. O sea, Entonces, claro, desde desde el ahí, punto de vista histórico, esto de la poca memoria que tenemos como lectores, que se repite todo el tiempo, que lo que decías hace un rato, ¿no? O sea, no quiero estar diciendo todo lo que han hecho los Fujimori como para decirte, oye, ¿estás seguro de que vas a votar? Pero, no sé, compararlo históricamente con que tenemos esas mismas falencias durante años de sí, historia republicana. y mundial, ¿no? Y todo eso. No, Entonces, lo que pasa es que la contienda electoral se ha planteado en este momento como una lucha de clases. Mm, Y lo han planteado como una lucha de clases tanto el ideario de Cerrón, llamado también Plan de Gobierno, y algunas de las ideas de distribución y de clase. Es decir, se ha traído de nuevo la discusión de la clase. mm. Y obviamente las personas que se sienten atacadas por este discurso también reaccionan por una manera natural de clase. Es decir, se ha convertido la elección en eso. Y muchas personas han decidido que lo que prima es la defensa cerrada de clase. Así lo Claro. veo yo. Y cuando lo veo históricamente, veo, por ejemplo, ayer se ha circulado muchísimo, incluso tú lo circulaste también, Gustavo, esta imagen de cuando se acusaba a Fernando Belaúnde de ser comunista y de buscar llevar al Perú al comunismo. Lo que es interesante en el caso peruano es que la derecha en el Perú ha sido tan exitosa en clavarle el San Benito al comunismo a cualquier opositor que tuvimos que incluido a nuestro colega Alberto de la Hunde, que no es quizás Pol Pot, pero es primo de Mao Zedong, porque tiene esos mismos tipos de camisas. Yo creo que hay por ahí, o sea, eso es interesante. Es decir, tenemos una derecha tan recalcitrante en el Perú que tuvimos que tener un gobierno militar de izquierda. Entonces, hay una sobrereacción, por supuesto, pero hay una historia muy profunda y hay temores muy profundos. Y también tienen que ver con una historia reciente, personas que repiten y repiten, no quiero volver a Sendero Luminoso. Nadie quiere volver a Sendero Luminoso. Yo ya estoy viendo un artículo ahí, ¿ah? sí, Total. acabas de escribir un Acaba de artículo. hacerlo. Te pasamos la grabación y la transcribes nomás. Sí, Sí, ya está, ya. Sí, bueno, sí, por ahí. Nata. Pero bueno, no sé qué más opinan ustedes, qué, Yo creo que está. Queda. Se qué, imprime. Sí, qué, queda. qué, Prendan las rotativas. Sí, está bien. ¿Qué dice Sharon? ¿Qué dice Sharon? Estamos aquí entre la lucha de clases. Estamos aquí entre la lucha de clases. O sea, a mí en realidad cuando escuché que Castillo dijo estas elecciones van a ser entre los ricos y los pobres, me dejó así como que, wow, acá se armó. O sea, lo ha dicho como en términos llanos y quien entendió, entendió, ¿no? Lo que, o sea, cuál es su rol en esta elección. Entonces, no sé, ese es mi pensamiento sobre la discusión. No, yo creo que ya lo tienes. Está bueno
el enfoque histórico me parece que es interesante, ¿no? Y si De todas quieres, maneras. Nata, darle, digamos, un inicio narrativo, tú pon, o sea, ayer me topé con una imagen de 1963 que me llevó a pensar, a reflexionar esto. Y no, Listo, ya tienes el inicio. así pensaba comenzar el artículo de todas maneras. O sea, es impresionante ver cómo seguimos todavía ante todo esto. Y por otro lado también entiendo, si tú haces tú lo planteas como una lucha entre los ricos y los pobres, obviamente que los ricos van a decir, a nosotros no nos gusta aquí porque vamos a perder. Entonces, no es tampoco tan complicado. Yo creo que el éxito de Castillo es precisamente ponerlo en esos términos, porque también al final, si haces una cuestión numérica, ¿hay más ricos o hay más pobres? Ya está hecho, claro. Es impresionante el nivel de crispación y de ansiedad, pero activismo ansioso, creo que es el concepto que estoy buscando, que hay ahora en redes. Yo siempre, los fines de semana, en mi Instagram personal, privado, donde solo hay amigos, hago encuestas muy tontas entre grupos musicales de los 90s, entre One Hit Wonders, ¿no? Entonces, ayer puse una encuesta entre qué canción era mejor, Siki Siki de Euforia o No sé del grupo Explosión, que es como que la canción súper de moda, ¿no? Entonces ya la gente empieza a votar y tal, y de repente una amiga me dice, ¿y cuál es tu opción? Me escribe por interno, ¿no? Y yo, bueno, creo que el Siki Siki Euforia es mucho mejor. Y me dijo, sí, yo también, aunque me imagino que debe ser una decisión muy difícil para ti. Entonces, le dije, espérate, creo que no. Ella pensaba que estaba haciendo una encuesta presidencial en el cual Siki Siki y Euforia, como era Tecnocumbia, representaba a Keiko, y Explosión representaba a Castillo. O sea, ya una cosa delirante, porque además siempre hago este tipo de encuestas, ¿no? Entonces, qué paranoia, Dios mío. Oye, ese sería un artículo bravazo. Haciendo... Claro. Hablando ¿Azúcar blanca o azúcar rubia? O sea, ya. Y empiezas a describir Inmediatamente como... pasó a, porque la situación está muy complicada, ¿no? ¿Y qué? ¿Por quién vas a votar? A lo cual yo dije, oye, no, lo estoy pensando, hay muchas cosas que tomar. Y claramente no le di más cuerda, porque lo que estaba haciendo era rodeándome para evangelizar políticamente, ¿no? La posición que ella cree que es la más adecuada en esta segunda vuelta. Pero me quedé realmente fuera de... No esperaba algo así. Bueno. No sé, también han visto circular esas, no bolas, sino cosas de, mi amigo es dueño de una fábrica y le ha dicho a sus empleados, y es como, ¿de verdad creen que así van a ganar votos? O sea, diciéndole a las personas que se van a quedar sin trabajo o amenazándolas directamente a que no termine el trabajo. O sea, otros estaban recordando cuando en las elecciones, creo que fueron las del 2011, róbale el DNI a tu empleada, es un voto menos por Humala. No, Y conozco personas que no solamente lo dicen y lo piensan, sino que lo lo hacen. hacen. Sí, claro. Exactamente, Sharon, exactamente. Y ahí uno ya empieza a decir, ¿de verdad quiero conocer a esas personas? Bueno, es el lustro de la marmota, no el día de la marmota, sino el lustro de la marmota, porque de nuevo se repite todo. Laura Puertas, cuando Humala, o sea, hace 11 años despiden a Laura Puertas de la Dirección Periodística de América, por lo mismo que están despidiendo a Clara Elvira Ospina esta vez. Esa es la historia nuevamente. No se apunta, no se aprende. Bueno, Nata, muchas gracias. Pasamos al siguiente artículo. Hugo Ñopo. Vamos a hacer así como de Tim Marín. Ajá, salpicoteado. Bueno, no me había organizado bien las ideas todavía, pero creo que quiero escribir algo así como una secuencia de lo que escribí el miércoles pasado. El miércoles pasado traté de poner algunos puntos de cómo se diferencian los dos planes en la educación.
Y cuando terminaba dije, bueno, he hablado solo de la educación, hay que hablar de muchos otros temas. El trabajo, la tributación, algunos otros temas que más o menos manejo y creo que podría ser importante contrastar una cosa con la otra. Entonces, tengo dos candidatos. Uno puede ser la tributación y otro puede ser el trabajo. Eventualmente voy a terminar haciendo ambos, es una cuestión de orden, ¿no? ¿Cuál podría tocar este miércoles y cuál podría tocar de repente algún otro miércoles? Creo que por las cosas que he estado mirando últimamente y las cosas que tengo como más frescas, me viene más fácil hacer el del trabajo. Entonces, plantear un panorama de cómo es el trabajo hoy, qué están planteando cada una de estas dos opciones respecto del mundo del trabajo, contrastarlas y tratar de encontrar otra vez el que sería el punto intermedio de ambas. Buena chamba te metes haciendo esos artículos, Huguito. En serio, son un lujo leerlos, porque son como, sí, en serio, el del miércoles pasado estuvo súper. El de la educación. Súper. Pero está buenísimo, ¿Te sí, claro, o sea, están acusando, perdóname. leyendo entre líneas tus artículos de a quién estás apoyando? No. No. ¿Te acusan? No. De acusar. Como opinólogo, ¿ah? Sí. Sí, pero, o sea, siempre llegan tweets que me acusan de A y llegan tweets que me acusan de no A, ¿no? Entonces, o de anti-A. Siempre. Yo sé eso mejor, que te he visto escribiendo tus artículos con lápiz. En base a tu artículo, Hugo, revisé cuánto es el gasto del presupuesto nacional en Gran Bretaña para educación y para salud. 20% para salud, 18% para educación. 18% del presupuesto nacional. Ah, ya. Y 20% para pensiones, para ayuda social. Ahí nos parecemos, mira, 17% del presupuesto nacional en el Perú va a la educación. Pero estamos hablando de pasteles de tamaño muy diferente, ¿no? Sí. Sí, muy... No es comparable. Porque pero la propuesta, recuérdame, es de Producto Bruto Interno, ¿no? ¿O? Exactamente. No es del presupuesto nacional, sino del PBI. Y en el PBI hoy estamos en 3.8 más o menos. 3.8 del PBI nuestro va a nuestra educación. Y Keiko propone llevarlo a 6, que es la propuesta del Acuerdo Nacional, y Castillo propone llevarlo a 10. Pero ambas son sueños, pues. Ninguna de las dos es implementable en 5 años. Solo que subir los sueldos de los profesores. No, supongo que esa es una de las propuestas fuertes de Castillo, ¿no? Eso es lo importante. Y de hecho esa es la ruta, por ahí hay que ir. El problema con Castillo es que así como quiere subir los sueldos de los profesores, quiere quitar las evaluaciones y el mérito. Entonces, el estatus de la profesión docente lamentablemente está muy bajo. Y si tú quieres levantarlo, tienes que hacerlo por doble vía. Mejorar sus salarios, pero también mejorar las exigencias para que se convierta esto en un círculo virtuoso de más salarios y más exigencias. Así se mejora una profesión. Pero si haces solo una y abres la puerta a personas, lamentablemente, sin la preparación suficiente, eso no se sostiene. Claro, es incentivo y evaluación. Sí, claro, o sea, mejorar de todas maneras el sistema es de la única manera. Pero bueno. Buen tema, entonces. Huguito, una cosa para que lo tomes en cuenta para otra. A mí me preocupa mucho cómo, por ejemplo, Cerrón tenga ahorita preponderancia. Me preocupan todos nuestros gobernadores regionales. O sea, el tema de cómo, el típico tema que distorsiona, ¿no? Cómo habiendo tanta minería en Cajamarca sigue siendo la región más pobre. Cuando es evidente que hay mucho canon ahí, mucho dinero que no ha sido bien gestionado, ¿no? Y pasa en todo el Perú, o sea, hay
discusión académica sobre cómo mejorar esto? O sea, cómo la descentralización es una buena idea, pero tiene que estar acompañada de, no solamente es te reparto plata, sino también te reparto Capacidad. herramientas de gestión, capacidad, Ujú. pues finalmente, Sí. Hay una literatura muy interesante en eso. O sea, típicamente en políticas públicas nos enfocamos muchísimo en lo que pasa en el ministerio, en el gobierno central, Central. y después nos enfocamos muchísimo también en lo que pasa en el aterrizaje de la política, en la llegada al territorio. Pero entre estos dos puntos hay múltiples eslabones que olvidamos. Varios de ellos tienen que ver con los gobiernos regionales. capacidad. O sea, Y simplemente los ignoramos. Entonces, pensar en toda la cadena es un faltante bien grande. Hay literatura sobre eso. Pero También hay incluso literatura. sí, las universidades reciben canon, las universidades públicas reciben, hay universidades que tienen unas cuentazas de canon y de esas solo una parte puede ir para infraestructura, esa se acaba el día que llega, creo. Por eso un montón de universidades públicas en regiones tienen edificios, 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 y toda la otra parte va a investigación, y esa casi no se toca. No Y de hecho, por existe, claro. ejemplo, el CONCITEC hizo una alianza con la UNSA, y creo que la UNSA de Arequipa tenía más presupuesto que el CONCITEC, solo por canon, o sea, Claro. era una Además, barbaridad. en el UNSA, donde estuvo la que había sido ministra Patricia, uy, Pati Salas. Patricia Salas, perdón, sí, ella puso todo un sistema de investigación por concurso muy interesante, muy bien desarrollado en la UNSA, y realmente da uso, porque como dice Ale, tenían el dinero del canon y tenían una idea de cómo usarlo, pero es lo que dice Hugo también, que si no tienes una capacidad gestora, la plata en sí no necesariamente es la solución. Y hay un problema también, que es que, en teoría, es un problema ya más de política que de políticas públicas, más de politics que de policies, ¿no? Que es que, en teoría, este diseño de descentralización es un diseño transitorio. El problema es que en Perú todo lo transitorio se vuelve permanente en el tiempo, ¿no? Pero esta idea de que cada departamento fuese una región, en teoría iba a ser reemplazado por las macroregiones. Pero claro, ha pasado tanto tiempo que es políticamente inviable una reforma de ese tipo que no genere líos, ¿no? Porque existen demasiados intereses políticos y económicos instalados en este tipo de feudos. Además, tienes a congresistas o que vienen de la política regional y local o aspiran ahí a la política regional y local en el Congreso, lo cual hace que vamos a seguir teniendo estos feudos por muy buen tiempo, ¿no? Entonces, claro, nadie está discutiendo seriamente no solo el aspecto de cómo se mejora la ejecución, sino el aspecto político del problema, porque hay demasiados intereses en juego. O sea, algo debería decirnos que todo o casi todo gobierno regional exitoso o que se tenía imagen de exitoso desde que se creó la descentralización hasta ahora ha terminado procesado por corrupción, ¿no? O sea, ahí hay un tema político que creo que no se está tratando más allá de los aspectos más de política pública. Sí, no, y Sí, el tema de la regionalización se hizo este tema transitorio porque no se logró construir las macroregiones. Entonces era una ilusión que se pudieran construir después de haber creado ya, cuando finalmente dijeron cada departamento una región, eso era abandonar la regionalización. O sea, era crear nuevos sistemas de representación en los departamentos, pero no era una regionalización, porque no lo es. Y es muy difícil conseguirla, porque además el impulso siempre es a el espacio más pequeño, para bien o para mal. Justo eso es lo que iba a subrayar, ¿no? O sea, hace ya 15, 20 años sabíamos que lo mejor para nosotros era agrupar, conglomerar, tener macroregiones. Y en ese entonces éramos un país de 1.600, 1.500 distritos. Lo que de ahí a hoy ha pasado es que no solamente no hemos conglomerado, sino que hemos atomizado mucho más. Somos un país de casi ya 1.900 distritos. Seguimos atomizando. Exactamente lo contrario. No creo exagerar, pero probablemente la mitad de mi tiempo en el Congreso, en tiempo de pleno, ¿no? Los 130 en los escaños, debe haberse ido en discusión es un decir, ¿no? En presentación
y aprobación casi por unanimidad de proyectos declarativos, que además no son jurídicamente vinculantes, de creación de distritos. Porque se ha creado este paradigma de desarrollo en el cual yo, para poder salir adelante, yo centro poblado, o yo parte de un distrito al cual no me da mucha bola, para yo poder salir adelante tengo que tener el sueño del distrito propio. Entonces, claro, políticamente, para varios colegas, es súper rentable, ¿no? Haces un proyecto de ley enano, sin mucho sustento porque es declarativo, donde declaras interés nacional y necesidad pública la creación del distrito X, cumples con la gente está contenta contigo y eso no implica ningún tipo de compromiso para ti. Pero ya existe la expectativa de un colectivo de gente de, oye, mi distrito propio, ¿no? Entonces, es bien complicado. ¿Cómo sacas del paradigma instalado en los ciudadanos de que para poder salir adelante y poder tener una comunidad vivible y un estándar de vida aceptable, no es necesario tener el distrito propio, ¿no? Oye, ¿y hay un estimado de cuántos distritos declarados de interés nacional existe hoy en el país? No, habría que hacerlo. Podemos ver por periodo. Yo lo que quería hacer, pues, para joder en el congreso anterior, era cuánto tiempo habíamos gastado en creación de distritos, calcular cuánto costaba y decirle al fujimorismo, porque en ese momento el fujimorismo presidía el Congreso, ustedes han despilfarrado tanto dinero en proyectos que no sirven para nada. Pero Y no solamente es cuánto dinero han gastado, cuánto dinero se va a seguir gastando en esos distritos. O sea, no, y además es tiempo en el cual no discutes pues, el dictamen de Gino Costa de lucha contra el lavado de activos, que está esperando un montón de tiempo. O sea, te puedo hacer una lista de claro. 70 proyectos de ley urgentes que nunca hay tiempo, pero sí hay tiempo para declarar de preferente interés nacional y necesidad pública la creación de N distritos, ¿no? Como el Colegio de Historiadores. El colegio de historia. El sueño del colegio propio también es todas las... Dale, va a ser la presidenta. Pero además yo estoy en el bando que opositor al Colegio de Historiadores. Espero. Los Sí, colegios... por supuesto. Tenemos nuestro comunicado, todo, porque es un horror, siempre ha sido un horror, y siempre hemos pensado, eso no va a pasar porque es tan absurdo, pero ahí estamos, ya ese interés. También el colegio de politólogos está ahí dando vueltas, son un montón el colegio de comunicadores que está peleado con, los que quieran hacer colegio de comunicadores que están peleados con el colegio de periodistas, que claro, es lo que se ha convertido en los colegios profesionales, ¿no? Que originalmente lo que tenían que buscar era un control ético de la profesión, ahora es al revés, es el cártel anticompetencia, ¿no? Cómo cerramos las barreras para que ninguna otra profesión entre a la nuestra, para así asegurarnos más ingreso para los nuestros, ¿no? Pero además lo que de verdad no entiendo es cómo vas a controlar quién hace historia y quién hace no, porque lo haces desde tu casa y escribes tu libro, que tu libro ya no se va a publicar o ya no vas a decir historia, vas a decir ficción, o sea, no entiendo cuál es el Vas a pasar a ser una fictional writer. Claro. Además, te pedían pregrado, ¿no? Pregrado en historia. El cálculo económico Y tengo. a profesores de historia. Claro, obviamente, pero uno al final se pone a pensar, obviamente que existe un cálculo y el cálculo es bastante menudo, pero cuando uno piensa en la gran óptica, dice, es tan absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Obviamente que tiene una razón y una lógica, si no, no estaría donde está, pero es bien alucinante. Bueno, compañero, creo que perdona, dale, solamente Gustavo. para cerrar mi intervención, es que está claro que el tema de la descentralización es un temaza. Ojalá algún día podamos tener, o esta semana que viene, ¿no? La semana de la descentralización o la transferencia de capacidades, no sé, de distintos ángulos hasta la ciencia, ya nos dijo Alejandra. Démosle vuelta, porque de verdad a mí me preocupa mucho cómo estamos discutiendo la dicotomía, ¿no? Terruco no terruco, cuando deberíamos estar discutiendo otras cosas. Claro, el tema de políticas públicas, de cómo se politiza absolutamente todo, esta cosa de la creación de los distritos, que es tan parecido a la creación de los colegios y todo, porque está tan venida menos la politización de la cosa que todo se politiza y todo es simplemente interés, ¿no?
finalmente, no mejora nada. Sí, y un footnote chiquito antes de cerrar. El otro tema que también deslizaste, Gustavo, es un temón. ¿Cómo se usa la plata del CAN? Porque sí trae beneficios, pero muy localizados, absurdamente localizados. Entonces hay que diseminarlos más. Y ahí también hay un montón de literatura. Buenazo. Buenazo. Tomar nota, por favor. Sí. Ok, pasamos entonces con Alejandra Ruiz León. Sí, bueno, yo voy a escribir sobre este libro que estoy leyendo, que es buenazo. Es sobre, entonces no sé cómo aterrizarlo. La idea es que Ponlo. ¿Cuál es? se llama Itineraries of Expertise, como ciencia, tecnología, medio ambiente en la Guerra Fría en Latinoamérica. Entonces, la idea es, Natalia, se puso el código. La idea un poco es que o sea, la Guerra Fría en Latinoamérica se vivió de una forma distinta y ahora parece que la estamos reviviendo, ¿no? Pero en lugar de decir, o sea, la hipótesis es que en lugar de decir que hubieron planes de gobierno, se fijan bastante en cómo personas individuales cambiaron cosas. Entonces, por ejemplo, explican el caso de Chile. Entonces, un montón de economistas de Chicago fueron a Chile e implantaron el sistema neoliberal, ¿no? En Perú, por ejemplo, hubieron un montón de ingenieros, está todo el observatorio de Jicamarca, las redes de satélites, o sea, es basado en ciencia, ¿no? O por ejemplo en México vinieron aquí a Estados Unidos y observaron cómo hacían las represas y fueron y las hicieron igual en México, ¿no? Y eso no funcionó. Entonces, esta idea de que que un científico o un ingeniero viaja, o sea, el momento en el que viaja como persona, viaja con el conocimiento, ¿no? Porque esto tiene que ver con el museo que estudio, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero no sé cómo, creo que aterrizarla, o sea, para el público general, la idea es que a veces una sola persona, el momento en que viaja, lleva consigo toda una idea de país, ¿no? O toda una idea de cómo cambiar una parte de la realidad. Entonces, y no necesariamente el gobierno está a favor, no necesariamente es como un plan de gobierno. Esa es un poco la idea. Vale. Me parece genial. Pienso también que en realidad sí es una forma de política internacional eso, ¿no? O sea, se hace adrede y los programas de intercambio académicos tienden detrás de eso, justamente que suceda eso, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, trabajamos entre Perú y Estados Unidos y en el flujo están pasando cosas que le interesan a ambos países, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ellos explícitamente en sus programas de intercambio dicen: queremos que estudiantes latinoamericanos vengan como para que aprendan cómo se hace acá y luego regresen a sus países en América Latina, ¿no? Además te instan a regresar, ¿no? Como estos programas de intercambio que te instan a regresar. Entonces, claro, tal vez es como un matiz entre lo que se hace como política internacional, que se le llama la soft... El soft power. Sí, el soft power, ¿no? El poder suave, no sé si tiene sentido, pero el soft power, como las armas más sutiles en las cuales se ejerce poder, y son tan sutiles que llega un momento en el que decimos, es que no tienen nada que ver, o sea, una cosa es la política, otra cosa es cómo viajamos los científicos alrededor del mundo, ¿no? Pero en realidad forma parte del estado, de los estados ejerciendo poder, ¿no? Y solo para acabar mi intervención, que por ejemplo Turquía, que es un país que tiene como una reputación un poco escambrosa por cómo manejan sus temas religiosos, tiene un programa de becas de posgrado súper atractivo, ¿no? O sea, te dan el alojamiento, te dan un estipendio mensual, es una cosa que no sé dónde más podrías estudiar con esas condiciones tan atractivas, te dan dinero para investigación, un montón de cosas, ¿no? En China. Entonces, en China, sí, hay otros países asiáticos que también hacen eso, ¿no? Entonces, pienso que es como también una forma en la cual los países limpian su reputación también. Sí, porque por ejemplo, hubo en Perú cuando empezó el gobierno de Velasco, había un montón de laboratorios de Estados Unidos en Perú. En Ancón, bueno, el de Jicamarca, que es el más grande, en Arequipa, etc. Y cuando se salieron, o sea, cuando los gringos se tuvieron que ir, pagaron una indemnización y con eso se pagó PhDs de un montón de ingenieros tipo Jorgero,
bueno, varios, Ronald Woodman, o sea, como los grandes de la Liga de la Ciencia Perú, ¿no? Entonces, ellos también cuando regresan, por ejemplo, fundan el museo que yo estoy estudiando, y no necesariamente se ven como agentes políticos, es exacto lo que tú decías, ¿no? Ellos vinieron acá a Harvard, Stanford, pagados por el Instituto Geofísico de Perú, y cuando volvieron, trabajaban en el gobierno, ¿no? Pero cuando los entrevistas te dicen, no, yo hacía ciencia, ¿no? Entonces, pero al hacerlo, cambiaron un montón de cosas que hasta ahora, ¿no? O sea, que hasta ahora existen. Entonces, bueno, esa es la idea, creo. No, sí está bacán, sobre todo porque como es una línea que has venido siguiendo, Ale, que es súper interesante, que es, tenemos esta idea de que la ciencia es apolítica, cuando claramente es también muy política y tiene toda una serie de vertientes y también vertientes ideológicas. Interesante sería pensar porque también en la época de Velasco hubo toda una generación que en vez de irse a Estados Unidos se fue a Alemania Oriental, se fue a China, se fue a Rusia, bueno, a la Unión Soviética. Entonces que hubo como un cambio ahí de gente que se fue para otro lado. Recuerdo un amigo de mis padres que justamente periodista y se fue a la China en la época de Velasco con un programa similar que era también de soft power y llegó ahí en los años 70 después de la Revolución Cultural y era súper interesante lo que tenía que contar, pero era precisamente eso de yo no soy político, esta es una gran oportunidad. Y claro, los chinos en el fondo se estaban lavando la cara, ¿no? Y no, justo creo que ahí has dado en el clavo, Natalia, la forma de engancharlo, porque además, si el ambiente político no lo permite, estos científicos no pueden hacer nada tampoco. O sea, ellos creen que como que el gobierno los llama por sus ideas, ¿no? Y es como, no, hay toda una idea detrás, ¿no? Pero en el caso de estos es la Guerra Fría, ¿no? O sea, en el caso de estos es Estados Unidos también poniendo influencia en la región, ¿no? Pero bueno, me gustaría que ahora que estamos de vuelta en la Guerra Fría, vuelva a haber este tipo de iniciativa. Oye, ese Ron estudió en Cuba, ¿no? Bueno, justamente, o sea, también hay ahí toda una cosa y justamente los cubanos han sido muy exitosos en esta política del poder suave, el soft power, con programas de educación o incluso con su escuela de cine. Sí, claro. Casi todos los directores de cine latinoamericanos han estudiado en la Escuela de los Baños en Cuba. Entonces, ahí hay toda una cosa que es bien interesante sobre las prácticas, ¿no? ¿No? Y sus Otra programas y sus programas de médicos, o sea que cosa es una industria para ellos también. O sea, porque además llega... ya tienen su propia vacuna, tienen la Soberana 2. Los que son genios para hacer este tipo de cosas de poder suave son los japoneses. Y como, por ejemplo, ahora han capturado toda la nueva generación joven con el anime, con la comida. O sea, es impresionante. Total. Claro, es como tener fábricas de carbón y plantar árboles, ¿no? O sea, de algún lado me tengo que hacer la paz con el mundo. Bueno, entonces seguimos con Sharon González. La nueva estrella de TikTok. Sí, la veo, pero Público, activa en redes ahora. No he llegado a TikTok todavía. Le va a No, no quitar el creo. puesto a Hernando de Soto. Qué horror, no. Bueno, no estaba preparada. Este Ajá. jueves, me atrapaste, Timmy, en medio de... Estaba pensando como en un mensaje que acabo de recibir como colaboradora de Jugo de Caigua. Pero a lo que vamos, mi tema para esta semana. Creo que voy a escribir un artículo explicativo e inactual sobre qué es la heteronormatividad. Así, simple y llanamente. Como qué es la heteronormatividad, a qué nos referimos y dónde lo observamos, ¿no? O sea, dónde está alrededor de nosotros, que en realidad está en todos lados porque vivimos en un sistema heteropatriarcal. Pero bueno, de eso también conversaré en la columna. ¿Y qué te detonó el tema? ¿Algo que haya ocurrido esta semana?
Bueno, yo estaba escuchando una ponencia de Ochi Curiel, que es una feminista decolonial latinoamericana, y habló de muchas cosas, de hecho me detonó muchas cosas, estoy pensando con muchas cosas, y una de sus frases que me no sé, me impactó fue, no es necesario ser lesbiana para estar en contra de la heteronormatividad. Es algo que siempre he pensado, pero nunca lo había visto como validado por alguien como Chicuriel, que es una eminencia en el tema de... No sé si ella estuviera de acuerdo en ser llamada eminencia, pero es como una persona súper importante en la corriente de feminismo decolonial. Entonces, sí, y lo posteé en Facebook y me preguntaron como, ya, pero ¿qué es la heteronormatividad? Entonces dije, sí, vale la pena como conversar sobre qué es la heteronormatividad y por qué deberíamos estar en contra de ella. Hay una Claro. manifestación de la heteronormatividad que es bien impactante. De hecho, lo cuento en mi segundo libro, que puede ser conseguido en Buen Salvaje a un súper buen precio. Está contratando. Día del libro. Está contratando Dante. 24 horas tienes el libro en la puerta, con un gran descuento. Bueno, con pero una libretita y con una libretita linda. con una libretita linda. Uno nunca deja salir del closet. O sea, incluso siendo una figura pública, abiertamente gay, con todo lo que, con toda la visibilidad que eso implica, hasta el día de hoy hay personas que me preguntan por mi novia o si estoy casado. ¿A que tú eras gay? ¿Puedes creerlo? Mira tú. Pero es loco, y a Timmy también, y a un montón de gente también debe pasar, uno nunca deja de salir del closet. Porque claro, toda la sociedad asume a todos sus sujetos como... Te quieren meter al closet todo el tiempo. No, pero y asumen que todos son heterosexuales, siempre. Uh-huh. Entonces, si entras a un nuevo trabajo, te van a preguntar si estás casado, o sea, si tienes una esposa, si tienes hijos. Todos los programas de recursos humanos de las empresas están pensados para parejas heterosexuales. Las tarjetas de San Valentín, ¿no? Creo que ese es el primer año que Presente y la librería Babel tuvieron una iniciativa como tarjetas inclusivas, pero como que todo está diseñado para parejas heterosexuales y para la heterosexualidad. Y claro, hay manifestaciones que pueden ser más anecdóticas, ¿no? Como mi permanente salida del closet, pero tiene consecuencias prácticas muy graves para la calidad de vida de las personas si lo enfocas desde las políticas públicas o desde otros espacios. Ahora, y también pensaba, a propósito de lo que cuentas, Alberto, pensaba en lo que escribió Gustavo hace semanas sobre esto del primer beso, ¿no? Durante la pandemia, que incluyó tu experiencia sobre eso, sobre ser adolescentes y bueno, en fin, todos hemos leído esa columna. Pero además pienso que la heteronormatividad nos impacta a todas y todos independientemente de si somos heterosexuales o no. O sea, al final, por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Es una de estas ideas heteronormadas, pero nos hace daño a todas y a todos, o sea, no es solamente, o sea, hasta las patas que pensemos el amor romántico en términos heteronormados, pero tampoco nos hace bien a los que estamos incluidos, incluidas, ¿no? Entonces, va por ahí la reflexión, sobre todo porque también Ochi Curiel propone como, no es que querramos incluirnos, no es que queramos que el amor romántico nos haga daño a todos y a todas independientemente de nuestra orientación sexual, sino que retemos esas ideas que nos hacen, o sea, que están heteronormadas y que nos hacen daño a todas y a todos, que son dañinas. ¿Y la heteronormatividad viene cargada de machismo también? Claro, se plantea desde ahí, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el matrimonio, o sea, yo entiendo que es una opinión impopular, ¿no? Pero es como, ¿qué implica que todos querramos aspirar al matrimonio como un hito de inclusión, cuando en realidad para las mujeres el matrimonio es una instancia de, más bien, te vuelves propiedad? O sea, es como la lógica detrás del matrimonio y cómo empezó, va por ahí. Entonces, es como que estamos
reforzando instituciones que en realidad ya son injustas, pero que porque están aceptadas en nuestra sociedad se toma como que queremos ser incluidas, incluidos en esa institución. Sí, porque Súper nace interesante. el patriarcado y además no existe institución más patriarcal que el matrimonio. Justamente la noción misma del matrimonio es la que plantea Yaruk y además está construido en base para mantener el sistema de propiedad. En el fondo es un sistema capitalista también. Y el capitalismo, exacto. Es capitalista, porque se basa en eso. Y todo lo que es el histórico control sobre la sexualidad de la mujer casada tiene que ver con que antes no había prueba de ADN, entonces había que controlar cómo se iba a repartir a las próximas generaciones la propiedad, el dinero, el espacio. Es decir, de eso nace además con los sistemas agrícolas, tiene una larga data. Y el amor romántico, que también es una creación histórica, va de la mano y no siempre de la mano con el matrimonio. Es decir, existen muchas sociedades donde el matrimonio no tiene nada que ver con el amor y, por ejemplo, son sociedades donde los matrimonios son arreglados, las personas que se casan no se conocen y tengo amigas que son de la India, de Bangladesh, y que yo he oído a sus madres justificarlo como una gran cosa, que no existe mejor cosa que un matrimonio arreglado porque es una persona que ha sido elegida para ti, que es como tú, y el matrimonio es algo en lo que se trabaja. Y ya está. O sea, es una concepción totalmente diferente, pero tiene que ver con la importancia de mantener la propiedad y las estructuras sociales. Es por eso que es tan conchudamente irónico que se llame matrimonio y que la raíz sea femenina de matriz, cuando es más patrimonio. Yo lo iba a decir Creo que justo le ahora. llamaron matrimonio para que no sea tan corroche. Exactamente. Y además es algo que a mí siempre me ha parecido interesante sobre las demandas del matrimonio igualitario. Y aquí también entro un poco en discusión, que siempre me ha parecido bastante contradictorio que la aspiración de los grupos homosexuales, gays, haya sido, queremos lo mismo. Y muchas de las demandas feministas son, nosotros no queremos el matrimonio como existe porque, o sea, nos parece que hay un problema ahí. Entonces es como, pero entiendo el motivo por el cual es importante, pero también tiene que ver con la heteronormatividad de la cual habla Sharon, porque esa es la aspiración, porque esa es la normalidad. Lo que pasó, por ejemplo, en el Reino Unido, que es bien interesante, es cuando se dio, antes del matrimonio igualitario, hubo el proceso que podías tener una relación aceptada, y entonces hubo una campaña muy grande desde los heterosexuales para que ellos también pudieran tener esta relación normada por ley, pero no matrimonio. Y tengo amigos que no formalizaron sus relaciones de más de 20 años hasta que pudieron hacer este partnership, porque no se casaban, porque no creían en el matrimonio. De hecho, en Chile aprobaron la unión civil para parejas heterosexuales y parejas homosexuales, ¿no? Porque, digamos, no solo porque parece que es más fácil, porque incluso saben todo lo que se demoró Chile en aprobar el divorcio, sino por la carga cultural que implica un matrimonio, ¿no? Que hace que mucha gente le rehuya y prefiera una figura más pragmática. Justamente es eso, el Civil Partnership, que es la unión civil. Aquí la aprobaron solamente para parejas homosexuales. Y hubo una campaña de los heterosexuales para ser incluidos en la unión civil. Y una vez que fueron incluidos, muchas personas que nunca habían querido casarse por más de convivir de más de 20 años, finalmente hicieron su unión civil. ¿Y Claro. qué tanto también? Me ha encantado estar en esa campaña para devolver toditas. No sé si la sociedad está preparada para que haya unión civil entre heterosexuales. No, mira, hay temas más importantes. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que dos heterosexuales estén unidos civilmente? No, muy complicado. Por favor, sus agendas personales
las dejan para otro momento. Claro. Por ahí fuera, pero no creas que fue muy diferente que eso. Les devolvería toditas. Todas. La venganza, la ¿Y venganza. qué tanto hay de religión también involucrado ahí, no? Tal Porque cual. eso también es fuerte, o sea, desde la misma heteronormatividad, o sea, olvídate. O sea, solamente los hombres pueden ser curas, ¿no? Y las Claro. mujeres tienen que ser monjas. O sea, en el caso de la religión católica. Pero en los cristianismos reformados, las mujeres sí pueden ser sacerdotes, incluso pueden ser obispos. Wow. Y yo creo que eso es uno de los momentos en los que se genera mayor libertad para conseguir, digamos, esta posibilidad de nuevas leyes y ser más progresistas de alguna manera en sociedades como en Inglaterra, ¿no? Desde que se reforma la religión, le da pie a todo esto. El hecho de que la religión sea tan estricta no lo genera, no lo permite. Silencio. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente día. Ese es mi gato. Un gato se está quejando. El gato dijo, abajo el patriarcado. Sí, ahí acaba de decir otra vez. El gato sale con banderola. Sí, en cualquier momento. A ver, seguimos con Alberto de Belaunde. Ya no te queda más. Bueno, Gustavo también queda. Pero Falta Gustavo. te ha dejado hasta el final, Gustavo, ¿visto? Nos ha pateado hasta el final. Está bien. Los he castigado. Bueno, yo esta semana estoy tentado entre dos temas. ¿Ya? Escribí a raíz de esta anécdota de explosión y euforia, que más creo que me daría un lindo título, ¿no? Explosión y euforia en la segunda vuelta, ¿no? Como para que la gente se raye. Es una alternativa. Igual siento que es un tema que las redes me van a dar como que más insumos en las próximas semanas, entonces tal vez puedo armar como que un paquete más bonito, ¿no? Y otro tema que ya lo tengo como muy, muy pensado, con lo cual es solo sentarme a darle forma, es la necesidad de que el Parlamento funcione de manera presencial y el daño que la virtualidad le ha hecho al proceso deliberativo. Diciéndolo además como alguien, como el autor de la ley que permitió que legisláramos de manera virtual, y entendiendo además que en esta coyuntura no queda de otra, ¿no? Porque pones en riesgo a tu equipo, te pones en riesgo a ti y tal. Pero hay una cosa clave del funcionamiento del Parlamento que es la humanización del otro. Y que para lograr esa humanización tienes que estar en el mismo espacio. Para romper esta imagen caricaturizada que hace la política del rival y entender que la otra persona es un ser humano y ver qué puntos de vista hay en común y el poder tener conversaciones sinceras alejadas de las cámaras o de los escaños y llegar a acuerdos, entender el feeling que hay en el grupo en determinado momento, negociar cosas, buscar puentes con gente con la cual creías que no tenías nada en común, pero de repente descubres que no sé, los dos son de Arequipa y, oye, en Arequipa está pasando esto y, oye, pero justamente este problema es por esta otra cosa y empezar como a avanzar y también a ser amigos y todo lo que implica el convivir en un mismo espacio, se pierde con la virtualidad, ¿no? Donde cada uno sigue teniendo, como todo es público, como todo es cámara y mucha gente viéndote, o sea, si hay algún tipo de altercado, en vez de yo acercarme al escaño y decir, oye, no, creo que hay un problema que te ha llevado a interpretar esto acá, me quedo en el personaje, ¿no? Y respondo porque estoy con las cámaras encima, ¿no? La única posibilidad de intimidad con otra persona para ponerte de acuerdo es WhatsApp o teléfono, que tampoco, pues, no siempre sientes que hay más gente leyendo o escuchando lo que estás diciendo. Entonces, creo que hay un problema que está afectando a nuestro proceso parlamentario debido a la virtualidad y me gustaría escribirlo en clave de, oye, ojo, nuevo Congreso, entiendo que van a tener que seguir trabajando de manera virtual un tiempo, pero apenas puedan, dejen de hacerlo y busquen nuevas maneras, porque esto tiene un costo, ¿no? Es interesante porque lo mismo pasa, perdón, con las clases. O sea,
Por supuesto que se pueden dar clases de manera virtual y lo hacemos y los alumnos igual aprenden y todo, pero hay algo que se pierde que tiene que ver justamente, como dices Alberto, con esta comunicación que humaniza de estar en el mismo espacio. Es impresionante porque hay algo que la virtualidad está siempre mediada. Pero yo creo que aplica un poco en todos los aspectos, ¿ah? La virtualidad nos ha afectado muchísimo, o sea, yo he estado trabajando la semana pasada y es como que te quieres meter adentro de la pantalla y decir, yo soy productor y tengo que resolver problemas. O sea, lo difícil que es tratar de resolver un problema a distancia es terrible. Inmediato, un problema que se puede solucionar inmediatamente es terrible. Justamente lo que decías tú, Alberto, de poder ir a acercarte a alguien y decirle, oye, yo creo que eso lo podemos solucionar de otra manera. Limemos asperezas de una manera más fácil que discutiendo por gusto. Y es eso, en todo sentido afectado. Y de hecho, también lo he sentido cuando dicto clases. Curiosamente, ahora en mis clases las mujeres participan más. Ahí como que me provoca escarbar un poquito más, ¿no? Pero la participación de alumnas en cuanto a levantar la mano, dar su opinión y tal, yo te diría que se ha duplicado. Y vengo dictando desde el 2015, o sea, tengo como que varias promociones como para comparar. Pero claro, en este caso es particularmente grave o dramático, porque justamente lo que necesitamos en un esquema de crispación y confrontación como el actual es humanizar. De acuerdo. ¿No? Y el ex marino que entra con el rollo de todos los izquierdistas son terrucos, tenga la posibilidad de tomarse un café mientras espera que inicie la sesión y descubrir que el que tiene al frente no es un terruco, sino que es un dirigente de base, que también se enfrentó a Sendero como él se enfrentó a Sendero, y de repente, oye, mira, podemos hablar de esto, ¿no? Eso se está perdiendo y en esta coyuntura necesitamos urgentemente. Ayer estaba en un conversatorio con Ezio Neira, que es el director de la Biblioteca Nacional. Él decía que por más que la tendencia es la digitalización del libro y el libro a distancia, el corazón del plan de bibliotecas que él está viendo en el mundo es que la gente se junte. O sea, el ir, juntarte en el lugar, sacar tu libro, conocer gente, es el motor en realidad de la difusión de cultura. Y en realidad, pues, la cultura se crea así, ¿no? Uno a uno, o sea, conociéndose. Dicho sea de paso, a mí me asombra, por ejemplo, el tipo de relación que tenemos todos nosotros, teniendo en cuenta que Jugo de Caigua se ha creado a la distancia, ¿no? Con pantalla de por enfrente. medio. No me quiero imaginar cómo será esto cuando nos juntemos. De verdad. También lo hace posible porque piensa que 3 de nosotras estamos fuera. Eso sí. Eso sí. Sí, no, definitivamente desde la pandemia y desde los Zooms me veo mucho más con mis amigos que están afuera que lo que los veía antes. O sea, antes nos veíamos cada vez que viajábamos, hablábamos por WhatsApp todo el tiempo, pero vernos, ahora te ves mucho más que antes con la gente que está afuera. Pero esto se sella con una bomba. La bomba tiene que ser presencial. Claro, por supuesto que sí. Ya llega la bombita. Llega. Como una explosión de Iquitos. Explosión Claro. con euforia. Todos disfrazados de ingenieros y bailando. Oye, por cierto, hoy día es la fiesta, hoy sábado, porque sé que el video lo van a ver después, pero hoy es la fiesta de Radio Ambulante en la noche, vía Zoom. Promete, Ahí estoy. Ahí vamos a estar, ahí nos vemos. Acá estamos preparando toda una escenografía. Yo voy a estar en la casa de mi madre. Bueno, seguimos entonces, cerramos el tema de Alberto y pasamos al tema de Gustavo Rodríguez, el último que falta. Últimamente he estado leyendo obras y biografías de Alexander Humboldt, que es uno de los más grandes científicos que ha parido la Tierra, y curiosamente olvidado, o en todo caso no tan presente como debería serlo, ¿no? El creador, digamos, de
del concepto de ecología, de la naturaleza integrada. Esto venía a cuento porque me preocupa mucho este clima de histeria, de no reflexión, ¿no?, que estamos viviendo. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si es que en nuestra educación, si en nuestras casas, en nuestros colegios, indujéramos a los chicos, a la gente, a ser curiosos como Humboldt? O sea, esa curiosidad total que integra, que te hace preguntar, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo se relaciona esto con esto? ¿Qué es lo que nos falta mucho? O sea, ahora veo tanta gente diciendo, el comunismo, el terrorismo, Pol Pot, cuando en realidad nos falta decir, oye, aguanta, yo conozco esto, conozco la relación entre esto y esto. Tranquilidad, tranquilidad. O sea, ¿por qué nos dejamos llevar tan rápidamente por cosas superficiales, porque alguien dijo algo escandaloso? Eso me ha dejado pensando. Creo que voy a hacer una relación entre Humboldt, la ciencia que integra disciplinas, la curiosidad, y la curiosidad como madre de todas las virtudes. Creo que va a ir por ahí. ¿El libro de Andrea Woolf? El de Andrea Woolf. Andrea Sí. Woolf. Uy, mis libro. colegas la odian. Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué? Odian esa biografía. Bueno, obviamente en mi rubro, Alexander von Humboldt es conocido por muchas cosas, además porque tiene una beca generosísima que dan los alemanes que tuve yo, que es maravillosa, así que nunca hablaré mal de Humboldt. Pero aparte de que lo acusan de haber plagiado a todos sus amantes, incluido a Caldas, porque una de las cosas era, por supuesto, que Humboldt tenía relaciones homosexuales con muchos de sus colegas y acompañantes, pero más allá de eso, según mis colegas que odian a Andrea Woolf y haber endiosado en su biografía, critican que Humboldt no daba crédito a las personas con las que colaboraba en América Latina. Es decir, lo tratan de paternalista y de colonialista, sobre todo. Más allá de nada. Y a Andrea Woolf, en realidad yo creo que la envidian porque es exitosa. Sí, hay las mucho, más de la época, sí, más o menos. Hay mucho de eso, me imagino, pero en realidad las cartas de Humboldt están ahí, ¿no? O sea, los elogios de Darwin están ahí. Puede ser lo que dices, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo creo que yo no soy científico, la verdad, pero tiendo a pensar que ese tipo de razonamiento, de pensamiento, dime si me equivoco, pero creo que Humboldt se hizo presente en una época en la que la ciencia todavía no se compartimentaba y no se hiperespecializaba. Bueno, yo creo que lo que tiene Humboldt es que él era un hombre con un interés universal. Entonces, él quería entender el mundo. Entonces, unía la geografía con la geología, con conocimiento de los animales, el de las plantas. Hay ese hermoso en la Cancillería, en el Centro Cultural. Centro Cultural de la Cancillería, que es Cancillería. el Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Tiene una imagen preciosa de esas montañas, porque además Humboldt lo que hace es entiende muchísimo los Andes, escribe muchísimo, bueno, la corriente que lleva su nombre, o sea, todo ese tipo de cosas. Y obviamente en ese momento no estaba compartimentalizado, pero tiene toda esta visión sobre integral, global, y además es un romántico del momento, ¿no? También hay una película bien bonita sobre Humboldt, de hace unos años, que es bastante así, ¿no? O sea, es como... Y también es un personaje, pues, de la Alemania del momento, un hombre del fines del siglo XVIII. Todas las reformas universitarias está hecha por su hermano. Exactamente. Ahora, una cosita, siempre la ciencia evoluciona de forma tal que el pasado
es visto como menos compartimentalizado que el presente. O sea, siempre vamos a ver el pasado como no compartimentalizado. Y habría que preguntarse dónde estaba situado Humboldt respecto a su pasado. Y quizás sí habían especializaciones. Pero entonces lo que estamos teniendo es este devenir de compartimentalización continua a la que nos lleva la especialización, el premio a la especialización. A quien se premia en la academia es al especialista. Y entonces eso nos lleva a compartimentalizar. Y de hecho, casi en los inicios de nuestra existencia, la primera compartimentalización que se nos dio fue justamente esta, la de las letras versus las ciencias. Ser personas de letras versus ser personas de ciencias. Y allí es donde yo tengo una frustración eterna de, escucha, ¿cómo es que la gran mayoría de la humanidad ama la literatura y ama fascinarse por las ficciones? Y le tiene pavor, terror, odio a las matemáticas, ¿no? Porque Pero tiene porque tú mejor estás de marketing. ese lado, tú estás de ese lado, Hugo. Por eso. Claro. Por eso. Tiene mejor marketing, pues. Un cuento, Exactamente. una historia. Pero la matemática es sorprendente también, es como mágica, es interesante, o sea, Es fascinante. yo O me sea, acuerdo cuando aprendí álgebra, realmente aprendí álgebra, fue como, o sea, cuando lo entendí, o sea, porque si tuve un momento, me acuerdo así como un aha moment, como dices tú, Huguito, fue, me acuerdo, en tercer año de secundaria, cuando aprendí o segundo, cuando aprendí realmente, entendí el álgebra. Entendí el álgebra y fue como, boom, ya está. eso. Y se me hizo fácil el colegio para siempre, ¿ah? La matemática. Claro, y entonces el fascinarse por eso, o el interiorizar que una persona se puede fascinar por múltiples maneras de aprender, ir avanzando en su conocimiento del mundo, es fascinante. Y es triste, digo nuevamente, es lamentable que al haber compartimentalizado nuestra vida en las letras versus las ciencias, y nos estemos o nos hayamos ya acostumbrado a disfrutar una y tenerle pavor a la otra, es una limitación que la verdad no tiene por qué existir, porque podemos fascinarnos por los aprendizajes matemáticos científicos y nos hace un montón de daño. Pero también la compartimentalización viene en el momento en que todo deja de ser Dios, todo deja de ser teología, y aparece la filosofía, aparece la matemática, aparecen las otras cosas, se van como separando. Separando, y unas se hacen más áridas y otras se hacen más placenteras, ¿no? Y esas áridas también son áridas porque, a ver, miren, seguramente todos recordaremos que cuando se nos enseñaba matemáticas, se nos enseñaba métodos, procedimientos, algoritmos. Cómo se multiplican dos números de 2 dígitos, o cómo se saca el mínimo común múltiplo, o cómo se multiplican los factores, los binomios, ¿no? Y nos enseñaban métodos. Y las matemáticas no son métodos, ni siquiera son números. El equivalente a eso en el mundo de las letras sería que en lugar de enseñarnos a disfrutar una buena ficción, una linda ficción, pasemos todo el tiempo haciendo la descomposición sintáctica de las oraciones. ¿No? Si es que nos pasáramos todo el tiempo haciendo eso, estaríamos reaburridísimos de las ficciones. Pero no. La pregunta es, Hugo, ¿los griegos tenían una musa para las matemáticas? Claro, y seguro surge de antes, inclusive, surge desde mucho antes, el habernos. Pero es que las matemáticas es como que necesito desarrollar conocimiento para entenderlas y sorprenderme. La literatura simplemente la leo y me remonto al lugar o lo que sea y me sorprendo. O sea, involucra menos esfuerzo a lo mejor. Se la pueden leer, no necesitas. Y te lo pueden leer, claro, ni siquiera necesitas la capacidad de leer. La puedes simplemente oír. O sea, requiere menos esfuerzo. El entry point es menor. Sí, claro. Sí, porque somos hijos del relato, ¿no? Y lo escuchamos desde pequeños, desde que estamos en la barriga de nuestras madres, que nos cuentan historias, nos dicen cosas, nos describen el mundo. Entonces sí, tiene, como dice Nata,
Las letras tienen una puerta más con bisagras más engrasadas. Está más Claro, la relacionado barrera de entrada al negocio es más baja. Oye, Natalia, quiero aprovechar para preguntarte a raíz del globo que le acabas de pinchar a Gustavo. Ha buscado otro artículo para... No, yo sigo, no, de verdad, Bien, no, mi bien. admiración por Humboldt crece cada vez y este libro la acrecentó en realidad. ¿Qué imagen tiene ahora dentro de tu disciplina alguien como Stefan Zweig? Yo personalmente siempre soy una enamorada de Stefan Zweig, pero Maravilloso. para mí es un literato más que un historiador. Eso te iba a decir. Yo amo sus libros, amo la pasión. Yo En la que también. escribe, sí, es Y lo genial. amo a él, porque además tiene una capacidad espectacular. No, incluso su ficción, digamos, es también hermosa y su historia de vida es una cosa trágica y linda, ¿no? Pero claro, yo a veces me puedo pensar, no sé, pues Fouché o María Antonieta, el rigor histórico no necesariamente, o sea, digamos, tampoco está ausente, ¿no? Pero probablemente para los estándares de hoy, ninguno de esos libros calificaría para una tesis de pregrado porque te bochan, ¿no? Entonces... Pero los historiadores asumimos, o sea, cada fuente por su propio valor. Y además existe toda una disciplina que es estudiar ese tipo de historias, por ejemplo. Yeah. Como la historiografía, o sea, cómo se desarrolla. El motivo por el cual mis colegas odian a Andrea Wolf es porque es una ganadora de millones de dólares y de premios. Porque escribe muy bien. Guapísima además, y guapísima. Porque escribe muy bien, es una capa, tú te lees el libro y te lo comes de cabo a rabo porque es un libro muy bueno y mis colegas no pueden escribir así, pues así traten, entonces la odian. Claro, Por ahí va también la cosa. claro, Más es una escritora de ficción que escribe historia, finalmente. Así es. Pasa también con una, no sé si conocen la biografía de María Arana de Simón Bolívar, que es muy buena. No. María Arana es mi prima, además, o sea, lejana, pero es mi prima, entonces ahí también hago una descarga. A mí me encanta. Su libro de Bolívar, tú lo lees y te sientes en el momento y todo. Claro, yo conozco los textos en los cuales ella se basa para escribir esa biografía, pero no por ello me parece mejor ni peor, porque es muy buena para hacerte vivir el momento, de eso se trata. Y eso es lo que parte de Zweig también. Y Atoll Zweig, la autora del libro de Humboldt y la autora que nos acabas de mencionar, ¿no sientes que a veces en algunas disciplinas hay como una suerte de desprecio hacia aquellos que lo que buscan es una divulgación hacia los que no son de la disciplina, ¿no? A los que tratan de romper un poco el círculo en el cual se suele consumir este tipo de información? Entonces, claro, consideran pues que es una especie como de producto pop y Claro, por lo tanto absolutismo, no es absolutismo alta puro. cultura, ¿no? Así es, y veremos con el hacha con el que me van a dar cuando salga mi libro de la independencia. Qué paja. Que ya viene, ya viene. Y es un libro para un lector general sin aparato de notas y detalles. Tiene un ensayo bibliográfico al final donde cito todas las fuentes y todos los trabajos que he usado para hacer el libro, pero es un libro escrito para ser leído y que tiene muchos datos. En el fondo es un libro bastante detallado de contar la historia de qué pasó y cómo pasó. Pero estoy segura que muchos de mis colegas me van a dar con palo de todas maneras, porque lo que yo estoy buscando es que el lector común y corriente que no lee historia se interese por leer ese libro y saber los detalles de cómo fue la independencia del Perú. Pero que me van a dar con un bate de béisbol, me van a dar de todas maneras. Claro, curioso eso. Bueno, Y se da en todas señores, partes, ¿sabes? En Derecho, por ejemplo, está como muy visto por encima del hombro la gente que escribe manuales de Derecho. En sencillo, o sea, yo me acuerdo el primer ciclo de Derecho en penal,
me mandaban unos mamotretos donde tú dices, oye, finalmente el que está escribiendo esto, ¿qué está buscando con esto? ¿Mostrarnos cuánto sabe o compartir conocimiento con gente que sabe menos, ¿no? Y al costado tenía el manual de Marcial Rubio, que era una delicia porque entendías, no estaba hecho para mostrar cuánto sabía, sino para compartir conocimiento entre todos, ¿no? Y siento que a veces esta cosa que puede sonar tan evidente, en ciertos espacios o círculos se puede como perder por completo, ¿no? Sí, eso Fresco. pasa. O sea, los historiadores escribimos para nosotros mismos y para impresionarnos los unos a los otros y para decir, mira qué capo soy y todo lo que he hecho y mira toda la chamba que he hecho. Pero eso es, digamos, para otro público. Claro, Es el todo lo proceso de demás es... producción es el proceso de producción de la academia también, ¿no? No sé si pasa en la historia, pero en la economía pasa mucho, que tú puedes tener tu paper y lo sometes al journal o al publisher. Y este señor hace que lo revisen otras personas. Y esas otras personas, cada uno tiene pues el ego más grande que Claro. puedas imaginar. Y él quiere poner su sello en tu documento. Quiere decir, bueno, yo aporté revisando aquí y entonces le exijo a este autor que le ponga esto. Y entonces así es que acaba siendo un cuadro barroco que ya para comenzar, quien hizo el primer borrador, digamos, el autor del artículo, no es pues un buen narrador, ¿no? Entonces hace algo con sus limitaciones. Pero a eso súmale capas de barroquismo de varios revisores y por eso queda un mamotreto como es el que al final de cuentas se lee en la academia. Sí, Claro, eso porque si no es banalizar la profesión, claro. O sea, si no está puesto así, Lo peor es cuando vuelven los revisores y uno dice, este artículo es excelente por esto. Y el otro revisor dice, este artículo es una porquería por esto. Y es el mismo esto. Y es como, ¿y ahora cómo haríamos? solo publico esto. Solo esta parte vale. Pero bueno, es parte de la manera como se crea el conocimiento y lo que hablábamos hace un momento, los puntos de entrada, ¿no? Ok, señores, entonces habiendo ya cubierto nuestra hora de reunión editorial, nos despedimos de todos, digan adiós. Muchas gracias por Adiós. estar. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos el Chao, próximo chao. sábado.